Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Hamás rechaza una nueva propuesta de alto al fuego, frustrando las esperanzas de Biden. El pasado 26 de febrero, el presidente estadounidense Joe Biden apuntó que tenía esperanzas de que se estableciera un alto al fuego la próxima semana. Sin embargo, Bassem Naim, jefe de la división política de Hamás en Gaza, dijo que la organización política y militar palestina aún no había recibido formalmente una nueva propuesta para un alto al fuego. Asimismo, otro funcionario de Hamás, Ahmad Abdel-Hadi, reveló que no están interesados en comprometerse con lo que se ha planteado porque no satisface sus demandas. Los líderes políticos de Hamás han insistido en que cualquier acuerdo para liberar a los más de 100 rehenes que aún están detenidos en Gaza depende de un alto el fuego permanente y la retirada de las tropas israelíes de la franja. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el ejército israelí avanzaría hacia Rafah independientemente del resultado de las conversaciones para detener los combates. En Yemen, el ataque del 22 de febrero al barco británico Ruby Mar provocó los daños más importantes hasta el momento en un barco comercial desde que los hutíes comenzaron a atacar los buques en noviembre. El gobierno de Yemen ha advertido sobre un inminente desastre ambiental marino si un carguero atacado por los rebeldes la semana pasada no era rápidamente rescatado. Mientras, Estados Unidos y Reino Unido bombardearon por cuarta vez posiciones de los rebeldes en Yemen. Zelensky dice que 31.000 soldados ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dado por primera vez una cifra del número de muertos en el campo de batalla ucraniano en la guerra con Rusia, reconociendo que 31.000 soldados han muerto. Zelensky se ha negado a informar cuántos militares ucranianos habían resultado heridos, diciendo que esos detalles podrían ayudar a Moscú y que las estimaciones occidentales sobre el número de ucranianos muertos eran demasiado altas. Los funcionarios estadounidenses han sugerido que 70.000 soldados ucranianos han muerto y entre 100.000 y 120.000 han resultado heridos. Zelensky también estima en torno a 180.000 los soldados rusos muertos y un total de 500.000 bajas. Asimismo, el presidente de Ucrania ha admitido que Ucrania se encuentra en el momento más difícil. Escasean las armas occidentales que serían cruciales en un momento en el que sus tropas están espectacularmente superadas en armamento. Hungría ratifica la adhesión de Suecia a la OTAN tras casi 2 años de bloqueo. El Parlamento de Hungría ha aprobado la ratificación de la entrada de Suecia en la OTAN con 188 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. Solo 6 miembros de un partido de extrema derecha, el movimiento Nuestra Patria, votaron en contra. Los miembros del partido Fidesz Unión Cívica Húngara, cofundado por el actual primer ministro de Hungría, votaron a favor. Su voto ha sido decisivo, ya que ocupan 2/3 de los escaños parlamentarios. Orbán ha decidido permitir finalmente una votación sobre la adhesión de Suecia a la OTAN después de que el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, visitara la capital húngara el pasado 23 de febrero. Durante la visita se anunció que Suecia proporcionaría a Hungría 4 aviones Gripen de fabricación sueca, además de los 14 que ya utiliza su fuerza aérea, y que el fabricante de los aviones Saab abriría un centro de investigación de inteligencia artificial en Hungría. Hungría era el miembro de la OTAN que faltaba por aceptar la entrada de Suecia en la alianza, después de que Turquía, que también mantuvo fuertes reticencias durante meses, lo hiciera a finales de enero. Dimite el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, aceptó la renuncia del gobierno del primer ministro Mohammad Shtayyeh y le pidió que su gobierno actual actúe como interino hasta que se forme un nuevo gobierno. Shtayyeh ha considerado que su gobierno ha hecho un buen trabajo en los pasados 5 años en difíciles circunstancias por la pandemia, la ocupación y el repunte de la violencia, pero ha señalado que ahora los palestinos están ante una nueva etapa cuyos desafíos requieren nuevos acuerdos gubernamentales y políticos que tengan en cuenta la nueva realidad en la Franja de Gaza y el diálogo para la unidad nacional. Otros titulares. Un experto de la ONU dice que Israel está matando de hambre intencionalmente a los palestinos y debería rendir cuentas por crímenes de guerra y genocidio. Michael Falry, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, considera que privar intencionalmente a la gente de alimentos es claramente un crimen de guerra. Los aliados descartan enviar soldados a Ucrania como sugirió Macron. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, España, Suecia, Polonia y la República Checa, entre otros, aseguraron que la OTAN no tiene planes para el envío de tropas a Ucrania después de que el presidente francés afirmara que el envío de tropas se había citado entre las opciones para reforzar la asistencia a Ucrania. El crimen contra los políticos se dispara antes del inicio de la campaña en México. Al menos 33 personas del mundo de la política, una gran parte de ellos aspirantes a algún cargo en los comicios del próximo 2 de junio, han sido asesinados en los 2 primeros meses de 2024. Quienes llevan el recuento de la violencia señalan que además de los homicidios se han registrado secuestros, desapariciones, tiroteos y amenazas de muerte, por lo menos en 14 estados. El presidente de Senegal descarta prolongar su mandato. Dice, la fecha de mi salida es absolutamente firme. Dirigentes de la oposición política de Senegal han criticado por ilegal la propuesta de Macky Sall para celebrar los próximos comicios el 2 de junio, ya que implicaría una prórroga de facto del periodo en el poder del actual mandatario. Por tanto, el presidente de Senegal ha subrayado que abandonará el cargo el 2 de abril, como había prometido y como dicta la Constitución. Biden gana las primarias demócratas de Michigan, pero recibe un elevado voto de castigo por su política pro-israelí en la guerra de Gaza. En un 13,3% de las papeletas se ha marcado la casilla no declarado, equivalente a un voto en blanco, debido a una campaña lanzada por la numerosa comunidad árabe en ese estado y por grupos progresistas que habían instado a los simpatizantes demócratas a elegir esa opción para reclamar un alto el fuego permanente y advertir a Biden que su rechazo a un armisticio puede costarle la reelección. Illinois retira a Trump de la papeleta electoral por su papel en el asalto al Capitolio. Un juzgado de Illinois ordena la expulsión de Trump de las primarias republicanas en ese estado. Las primarias del Partido Republicano en Illinois se celebran el próximo 19 de marzo. Colorado y Maine también vetaron al expresidente, pero estas decisiones están en pausa debido a una apelación presentada ante el Supremo. Inteligencia. Irak captura a 2 líderes locales del ISIS en una operación realizada fuera del país. Según un comunicado del Servicio Nacional de Inteligencia de Irak, uno de los detenidos es Issam Abdali Zaidan, alias Abu Zaid, y fue responsable de manejar todas las actividades de prensa del grupo después de 2014 en la ciudad iraquí de Faluya. Además, Abu Zaid también estuvo involucrado en el asesinato de un soldado iraquí. El segundo detenido es Bashir Abdali Zaidan, alias Abu Ahmed Etisalat, quien fue responsable de todas las operaciones terroristas del ISIS en Faluya después de 2014 y estuvo a cargo de proteger y encriptar las comunicaciones de los líderes del grupo terrorista. Una colaboradora de Navalny asegura que el opositor iba a ser intercambiado por un sicario ruso. Mary Piavchik, estrecha colaboradora de Navalny, ha asegurado que el opositor murió en prisión días antes de su intercambio por el checheno Vadim Krashikov, condenado en Alemania por el asesinato de un ciudadano georgiano.
La negociación, asegura, se inició cuando el Kremlin lanzó la invasión de Ucrania y los colaboradores del opositor fueron conscientes del riesgo que éste corría en la cárcel. Vadim Krashikov cumple cadena perpetua en Alemania por el asesinato en Berlín en 2019 de Semlinhan Tornik-Kangosvili, un ciudadano georgiano de ascendencia chechena de 40 años que había luchado contra las tropas rusas en Chechenia y luego solicitó asilo en Alemania. Los jueces alemanes dijeron que actuó por orden de las autoridades rusas, quienes le dieron una identidad falsa, un pasaporte y los recursos para llevar a cabo el asesinato. Detienen en Berlín a la exterrorista de la RAF, Daniela Klette, tras más de 30 años escondida. La exintegrante de una de las organizaciones terroristas más activas de la Alemania occidental en la posguerra, la facción del Ejército Rojo, RAF por sus siglas en alemán, fue detenida por la policía de Baja Sajonia el pasado 26 de febrero por la noche en un piso de Kreuzberg, un barrio de Berlín. El piso está siendo aún investigado por expertos forenses. Klette ha rechazado por el momento hacer declaraciones y ha comparecido ante el juez de instrucción que decretó su ingreso en prisión provisional. La ministra de Interior de Baja Sajonia, Daniela Behrens, describió la detención como uno de los mayores éxitos de persecución en Baja Sajonia en las últimas décadas y de un día importante para las autoridades de seguridad de toda Alemania. Las autoridades alegan que Klette era parte de la llamada tercera generación de la RAF, que estuvo activa en los años 1980 y 1990. La acusan de matar al jefe del Deutsche Bank con una bomba colocada al borde de la carretera y de matar a tiros en su casa a un político de centroizquierda encargado de privatizar empresas en la antigua Alemania Oriental comunista. Rusia condena a 2 años y medio de prisión a un premio Nobel de la Paz. Un tribunal de Rusia ha condenado a 2 años y medio de cárcel a Oleg Orlov, de 70 años. Formó parte de la ONG Memorial, una organización que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2022 y es considerada la organización de derechos humanos más grande de Rusia. El acusado denunció en su última intervención ante el tribunal el estrangulamiento de la libertad en Rusia y el envío de tropas a Ucrania. Orlov fue declarado culpable en primera instancia en octubre de 2023 por desacreditar al ejército y fue condenado a una multa de 250.000 rublos, unos 2.519 euros. El disidente apeló el veredicto y la fiscalía contraapeló, acusándole de un delito de descrédito agravado, tras lo cual el caso fue enviado a un nuevo juicio. Ciberseguridad. Una filtración masiva revela que una empresa china extrajo datos de gobiernos extranjeros. Una gran filtración de datos de Eason, también conocida como Anchun, una empresa de ciberseguridad vinculada al Estado chino, muestra que los grupos militares y de inteligencia de Beijing contrataron intrusiones cibernéticas sistemáticas y a gran escala contra gobiernos, empresas e infraestructuras extranjeras. Los archivos, publicados en el sitio web del desarrollador GitHub y considerados creíbles por los expertos en ciberseguridad, aunque la fuente sigue siendo desconocida, detallan contratos para extraer datos extranjeros durante 8 años y describen objetivos dentro de al menos 20 gobiernos y territorios extranjeros, incluidos India, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, Reino Unido, Taiwán y Malasia. Zuckerberg analiza dispositivos de realidad mixta e inteligencia artificial con líderes de LG en Corea del Sur. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, analizó la cooperación en dispositivos de realidad extendida con ejecutivos de LG Electrónica como parte de su visita a Corea del Sur. Seúl es la segunda etapa de la gira de Zuckerberg por 3 países asiáticos que, según observadores, tiene como objetivo analizar sociedades con potencias tecnológicas y forjar buenas relaciones con líderes empresariales y gubernamentales de la región. Ya ha visitado Japón y viajará a India. LG aumenta su colaboración estratégica con Meta con el objetivo de acelerar sus proyectos de XR, señaló la empresa. La XR incluye realidad aumentada, realidad virtual,
realidad combinada y otras tecnologías relacionadas. Asimismo, durante su visita a Corea del Sur, Zuckerberg se reunió con el presidente de Samsung Electronics, Lee Chae-yong, y con el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol. Chile retira parcialmente el permiso del centro de datos de Google. Un tribunal ambiental chileno revocó parcialmente un permiso concedido a Google para construir un centro de datos en el país, pidiendo a la compañía estadounidense que revise su solicitud para tener en cuenta los efectos del cambio climático. Google recibió por primera vez la autorización inicial para su anunciado centro de datos de $200 millones en Santiago a principios de 2020. Pero desde entonces el proyecto ha provocado protestas de residentes y funcionarios locales por el posible impacto en el acuífero reseco de la capital. Chile ha estado sufriendo una sequía durante más de una década y los servidores de datos requieren millones de litros de agua al año para enfriarse. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde LISA News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.